Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a la única emisión de este muy especial espacio radiofónico. Estáis escuchando Radio Malva en el 105.0. Radio Malva 105.0 FM. 1, 2, 3, 4. Hola, estás escuchando La Aldea Malva, un programa sobre cómic, animación e ilustración. Programa que se emite en Radio Malva 105.0 de la FM. Y empezamos ya con la sección del profesor Moreno Pi, que hoy nos va a hablar de los picapiedra. La moneda de curso legal era el piedrola, al que Pedro solía llamar machacantes. El reciclador de basura era un animal prehistórico que comía los desechos sin mucho gusto. Esteu escoltant Radio Malva i anem a parlar del nostre barri, que és el Cabanyal. Hola, pues así estem en Radio Malva, en el 105.0 de la FM, en un nou programa que se diu El Rai. Tots els dimecres, des de les 5:30 fins a les 7, en Radio Malva. Y en principio y fin, pues las noticias comentadas más o menos gracia, más o menos mala leche, los estrenos, la filmoteca, que tenemos títulos nuevos, las crónicas o estrenos, comentaremos la última película de Ken Loach, la última película de Neil Jordan y Salvador, la película de Manuel Huerga, que hay mucho de qué hablar. Las huellas del señor hermano, seguidlas hasta los mingitorios. Devoraréis su carne alicatada y beberéis su sangre en los desagües. Pero mantened las narices alerta ante las armas del maligno, ante su aromática fragancia, esparcid el guano de la fe, contra sus límpidas y asépticas tentaciones, esgrimid el mestro incorrupto de la cheperudeta y alzad las santas y fétidas heces momificadas de San José Mari. Seguid los pasos del señor hermanos, leed su rastro de sangre y vómito, batallaréis a lomos de containers y convertiréis por la fuerza a los infieles. Y esto que están escuchando es RQR, un programa de experimentación sonora aquí en la radio Malva, en el 105 de la FM. Buenos días a todos y bienvenidos a la Posada del Rock. Radio Malva 105.0 de la FM, por si queréis llamar tenéis ese número de teléfono que es el 963711529, repito, 963711529. 3, 4, 3.
de mi vida, Miki, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Todo va mejor con este Borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este Borda refresca mejor. Peace, yo, and welcome to Jazzmatazz, an experimental fusion of hip-hop and live jazz. I'm your host, The Guru. That stands for Gifted Unlimited Rhymes Universal. Now, I've always started doing something like this, but I didn't want to do it unless it was going to be done right, you know what I'm saying? It's hip-hop, rap music, it's real, it's music. ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más dedos! Familia, estáis escuchando Radio Malva en la 105.0 de la FM, emitiendo desde el barrio de la Malvarrosa, exactamente desde la avenida Malvarrosa número 10 bajo, y esto pues es Radio Malva. Nos reunimos los martes en asamblea y decidimos de qué va un poco todo esto y lo que vamos a hacer. Así que si alguna persona está interesada, pues ya sabe que el martes a las 8 puede venir y participar. Y claramente puedo hacer programa también para que se vaya aumentando un poco la calidad, el contenido de lo que, bueno, pues de los programas. También deciros que el teléfono de contacto de la radio es el 96 371 1529, que podéis llamar si queréis. Ahora mismo estáis escuchando El Tambor de Hojarata, que es mi programa. Murray Bookchin, el visionario teórico y fundador de la ecología social, murió a la edad de 85 años el pasado 30 de julio de 2006. Desde los 60, su obra ha inspirado a varias generaciones de ecologistas y activistas sociales. A lo largo de una prolífica carrera de escritor, profesor y activista, Bookchin forjó una mirada antiautoritaria enraizada en la ecología, la filosofía dialéctica y la izquierda libertaria. Radio Malva 105.0 FM tiene el honor de presentar ¡No podéis pararnos! Recordad a todos los oyentes que estamos en la segunda temporada y que nos reafirmamos de todo lo de la primera temporada. Aquí tenemos al señorito y la señorita Bocata. Enfrente mío a la doctora Wally. ¿Dónde están las 350 más? Tenemos también a la doctora Pipi Cartalarga. El doctor Porpot, añejo masacrador. Y yo, que soy Milosevic. Desde aquí os leemos ahora una carta de un compañero preso en una cárcel de menores en Alpinar, Madrid. Disturbios. Y llevan ya un año entero en el que han muerto mogollón de compañeros de las asambleas de Oaxaca. En estas asambleas She leaves her brains at the door. She drops her guts on the floor. She only listens out for everyday noise. Estás escuchando Malvarrosa Pop o MWR Pop, como quieras llamarlo. El programa dedicado a la música pop y rock de Radio Malva, que será de 2:15 a 3:30, los miércoles en directo. Y de momento, lo siento, sin reposición.
change, it will never. It could change, it will never. It could change. Buenas tardes. Estáis escuchando Radio Malva, la 105.0 de la FM. Esto es 7 pulgadas, el programa que se emite los domingos de 8 a 9 de la tarde, aquí en Radio Malva. Aquí en 7 pulgadas iremos investigando cada semana todos los sonidos del planeta azul, desde los sonidos más extremos hasta los más cálidos y suaves. Sister of night, when the hunger descends and your body's a fire, an inferno that never ends. Ràdio Malva naix a la Malvarrosa i al Cabanyal, dos barris obrers a les afores de València on es contraposen la violència urbanística a la dignitat ciutadana i l'American's Cup a la quotidianitat veïnal. Durant els últims 8 anys hem estat impulsant un projecte de ràdio lliure. En un baix de 20 metres quadrats es reuneixen setmanalment al voltant de 15 joves que aspiren a existir des d'unes relacions de respecte i solidaritat, apuntant en la direcció de la justícia social per a tots. Cadascú i cadascuna, o en xicotets grups, fan el seu programa de ràdio. A l'assemblea es prenen decisions sobre les activitats, l'economia o les relacions amb altres col·lectius. Som Radio Malva, un col·lectiu de gent cansada de l'espiral de treball, consumir, veure la televisió, estar parats, anar a un centre comercial i tenim ganes i forces per organitzar-nos des de l'autogestió i la lluita. No volem ser un mitjà d'informació, sinó un mitjà de comunicació. Comunicació amb els veïns i les veïnes del barri i amb tota aquella gent que vulga també comunicar-se. Volem entrar en diàleg amb la nostra veïna i amb tu. A Radio Malva trobem el mitjà per expressar-nos lliurement, el mitjà on compartir la nostra creativitat. Si creus com nosaltres que val la pena tindre un mitjà de comunicació, que nosaltres mateixos organitzem, aleshores apaga la televisió, ix del bar perquè te convidem a Radio Malva, la ràdio de l'Extraradi.